Gracia y paz, hermanos. Estamos entrando en nuestro cuarto día de ayuno, 21 días removiendo el velo. Me gustaría invitarte a ser parte de este ayuno. Si no has entrado, si nunca has hecho, puedes entrar en contacto con nosotros para cualquier duda que tengas al respecto. Pero sería muy importante como iglesia en estos días estar unidos, juntos, en ayuno, en oración, sacar un tiempo para estar orando por los objetivos de la iglesia, objetivos personales, y meditar en este tema tan importante que hemos estado compartiendo, que es al respecto de la gracia, ¿verdad? Del velo siendo removido y al respecto de la nueva alianza. Hoy estaremos hablando sobre una alianza mejor en este cuarto día. O sea, es importante nosotros entender que el Evangelio solamente puede ser entendido a través de revelación, ¿verdad? No es algo que se entiende mentalmente o intelectualmente. Es por eso que nosotros necesitamos orar, necesitamos buscar de Dios y pedir que Él nos dé revelación, ¿verdad? Revelación de lo que Dios escribió, de lo que está escrito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros leemos el Evangelio, cuando leemos la palabra del Señor, entendemos que hay dos estilos de vida que un cristiano puede vivir. Está el estilo de vida del Antiguo Testamento o el estilo de vida del Nuevo, ¿verdad? En el Nuevo vivimos por la ley, por la gracia, perdón, y ya no vivimos más por la ley. En el antiguo, ¿verdad? Era el sistema de la antigua alianza, de la ley, ¿verdad? La antigua alianza que decimos aquí, o el antiguo pacto, él está basado completamente en la ley. ¿Qué era la ley? Hacer algo para merecer. Pero como nadie podía hacer nada, como nadie era capaz de cumplir, ¿verdad?, las condiciones, las cláusulas de la antigua alianza, es por eso que fallábamos, es por eso que el hombre falló y fue necesario entonces Dios introducir la nueva alianza. La nueva alianza, lo que nosotros también podemos llamar de Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, la nueva alianza o el nuevo pacto está basado en la gracia. Gracia es favor inmerecido, ¿verdad? No recibimos lo que nosotros merecíamos, sino justamente porque creemos en Jesús, recibimos lo que Él merecía, ¿verdad? ¿Qué era lo que nosotros merecíamos? Juicio, maldición, condenación. ¿Qué era lo que Cristo merecía? Él era el Hijo de Dios, santo, puro, sin pecado. Él merecía la gloria de Dios. Él merecía todo aquello que es del Padre, era de Él. Pero allí en la cruz del Calvario, Jesús nos hizo partícipe de ese nuevo pacto, de esa nueva alianza, y ahora nosotros no recibimos lo que merecíamos, sino que justamente recibíamos lo que no merecíamos. Pero infelizmente, a pesar de nosotros tener la palabra de Dios, tener los evangelios, muchos cristianos deciden vivir una vida bajo el peso de la ley, ¿verdad? Bajo las exigencias, y viven una vida llena de angustia. ¿Por qué? Porque nunca consiguen lograr, o por lo menos ellos sienten que no han hecho lo suficiente para merecer algo de Dios, ¿verdad? Y cuando sentimos que probablemente quien decide vivir bajo la ley constantemente siente eso, porque constantemente nos sentimos como que no hemos hecho lo suficiente. Cuando oramos creemos que podemos orar más, que no hemos orado lo suficiente. Cuando leemos la palabra creemos que podemos leer más, que no hemos hecho lo suficiente. Y eso trae sobre nuestras vidas juicio, condenación, e infelizmente esa es la condición de la mayoría de los creyentes en la mayoría de las iglesias. Algunos también viven debajo de una eterna angustia sin saber si
han agradado a Dios lo suficiente o no. Como decía recién, si han leído la Biblia lo suficiente o no, si han orado lo suficiente. Y por causa de esa inseguridad es que viven continuamente en angustia, continuamente pensando que Dios no va a escuchar su oración. Y eso hace que no puedan disfrutar de esa vida abundante que Dios tiene para usted. Por eso que necesitamos en estos días revelación de parte de Dios. Necesitamos venir para vivir una vida de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a la nueva alianza, el nuevo pacto. Y aquí nuestro objetivo en esta mañana, en este día, en el cuarto día, es mostrarles que hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la antigua alianza y la nueva alianza, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunos puntos importantes que necesitamos ver al respecto de la antigua y la nueva alianza, ¿verdad? Yo sé que muchas veces las personas preguntan, ¿qué héroe de la Biblia te gustaría ser? ¿Cuál de todos del Antiguo Testamento te gustaría ser? Elías, David, no sé, Eliseo, Gedeón. ¿Cuál de todos esos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento te gustaría ser? ¿Verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar un poco bien, si nos ponemos a analizar la palabra de Dios, en verdad, a mí no me gustaría ser ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas cosas importantes en la Biblia que ellos no tuvieron y que nosotros tenemos. Claro que fueron grandes hombres de Dios, claro que fueron grandes referenciales de hombres de Dios, de hombres consagrados, hombres que tuvieron comunión con Dios, ¿verdad? Fue de admirar la vida que ellos llevaban, una vida justa, una vida de oración, una vida de buscar a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos aún, a pesar de todo eso, ellos vivían una vida conforme, una vida de acuerdo al patrón del Antiguo Testamento. Vamos a leer allí Hebreos 11, del 36 al 40, dice así: otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otros vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros ellos fueran perfectos. O sea, la Biblia dice que estos hombres de Dios fueron azotados, fueron encadenados, fueron encarcelados, fueron apedreados hasta la muerte, cortados a la mitad, asesinados a espada, fueron completamente fieles, dedicados, absolutamente comprometidos, pero no recibieron lo prometido, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos una alianza mejor, tenemos algo mejor que todos estos hombres, ¿verdad? Después de la cruz, nosotros recibimos un pacto mejor, ¿verdad? Una promesa mejor. Nosotros recibimos lo que aquellos grandes hombres de Dios anhelaron recibir, pero que nunca recibieron. Para ellos fue un sueño futuro. Como dice aquí, ellos alcanzaron por la fe ser justos, pero ellos no recibieron la promesa que usted y yo recibimos. Entonces, el primer punto que vemos diferente entre el antiguo pacto, la antigua alianza o antiguo testamento con el nuevo,
En la vieja alianza o antigua alianza, Dios quedaba enojado con Israel por causa de sus pecados. En el nuevo pacto, nueva alianza, tú fuiste salvo de la ira de Dios. Allí Romanos 5:9 dice, y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. O sea, la Biblia dice que va a haber un juicio, va a haber un castigo final. La ira de Dios será derramada sobre la tierra, pero no sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya el castigo cayó sobre Jesús. La ira de Dios vino sobre Jesús allí en la cruz por causa de nuestros pecados. Y como la ira fue sobre Jesús, dice aquí que fuimos salvados, seremos salvados del castigo final por medio de Él. ¿Por medio de Él quién? Por medio de Jesús. O sea, ya la ira de Dios no puede caer sobre nosotros. Como dijimos aquí al inicio, infelizmente muchos cristianos viven una mentalidad de Antiguo Testamento. ¿Verdad? Antiguo Testamento fue que el pueblo de Dios constantemente eran castigados. Constantemente Dios enviaba plaga, enviaba pestes, enviaba castigo, enviaba juicio. El pueblo era llevado cautivo, era colocado como esclavo a trabajar pesado, sufrían azotes, sufrieron hasta no querer más, pero todo era por causa de que ellos aún vivían en la antigua alianza, antiguo pacto, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, en la nueva alianza, toda la ira de Dios cayó sobre Cristo allí en la cruz. Entonces la ira de Dios no va a caer más sobre usted. No podemos vivir una mentalidad de miedo, pensando que lo que estamos pasando, tal vez una crisis, un problema, una dificultad, sea que Dios me está castigando, porque eso es imposible. La misma factura no puede ser cobrada dos veces. Si yo tengo una deuda, luz, agua, y la pago y recibo el comprobante, no pueden venir a cobrarme de nuevo. Hasta pueden, o sea, pueden venir a decirme, mire, usted tiene una deuda impaga, páguela porque si no le vamos a cortar el servicio. Y ahí, ¿qué es lo que yo hago? Yo tomo el comprobante que ya pagué y les presento a ellos. Y esa deuda tiene que ser anulada. ¿Por qué? Porque ya fue pago, ya está paga. No debo más cuenta de luz, de agua, no debo porque ya pagué, tengo el comprobante. La cruz, la sangre derramada en la cruz es el comprobante que la deuda ya está paga. Toda mi deuda presente, pasado, presente y futuro fueron pagados en la cruz del Calvario. Cristo ya perdonó todos mis pecados. Eso es lo que hemos estado hablando estos días. Todos mis pecados ya fueron perdonados. Dios dice, y perdonaré sus pecados y perdonaré sus iniquidades, sus maldades, y de sus pecados no me acordaré más. O sea, no hay ninguna condenación. Allí en Romanos 8:1 dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay. La ira de Dios ya fue puesta sobre Cristo. En el Antiguo Testamento vemos un Dios enojado, ¿verdad? En el Nuevo, no. ¿Por qué? Porque todo el juicio cayó sobre Cristo, ¿verdad? Antiguamente los eruditos pensaban, ¿verdad? Aquellos que estudian la Biblia, pensaban que Dios era un Dios en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo era otro. Que en el Antiguo Testamento, decían algunos, que en el Antiguo Testamento Dios estaba enojado, que en el Nuevo Testamento Dios ya había mejorado su humor, ¿verdad? Ya había pasado su mal humor, ¿verdad? El punto de decir algunas aberraciones como que en el Antiguo Testamento Dios era Padre y en el Nuevo Testamento Dios es aquel abuelito bondadoso.
O sea que Dios cambió. La Biblia dice que Dios no cambió. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. Es que en el Antiguo Testamento la ira caía sobre aquellos que cometían los pecados, porque ellos no tenían a Cristo, ¿verdad? Esa era la antigua alianza o el antiguo pacto, ¿verdad? Allí en Deuteronomio vemos claramente eso. En el capítulo 28 decía: si atentamente oyeres la voz de Dios y la pusieses por práctica, bendito serías en el campo, bendito serías en la ciudad. O sea, Antiguo Testamento, en la ley, el pueblo tenía que hacer para merecer, ¿verdad? Fueron ellos, pero eso es injusto. Entonces Dios hizo injusticia. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Dios no hizo injusticia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, lo vimos ayer, el pueblo le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y dile que Él nos diga todo lo que tenemos que hacer y nosotros nos vamos a esforzar para hacerlo, nosotros lo vamos a hacer. Pero vemos que no era así. Dios manda la ley justamente porque el hombre no la puede cumplir. Pero Dios no cambió. La ira de Dios iba a caer sobre el hombre. Pero en el Antiguo Testamento la ira de Dios cayó sobre Jesús. Jesús vino a la tierra y dice: yo voy a cargar con la ira de Dios. Yo voy a cargar con todos los pecados. Y el castigo que era para todos los hombres, que caiga sobre mí. El castigo ya cayó sobre Jesús. El castigo por mis pecados pasados, presentes y futuros cayeron sobre Él en la cruz. Por eso que decía aquí en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra de las diferencias que había entre la antigua alianza y la nueva es que en la antigua alianza o antiguo pacto los sacrificios de animales eran recordatorios anuales de los pecados. En la nueva alianza Dios ya no se acuerda más de tus pecados. Allí Hebreos 8:2 dice: yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. O sea, no soy yo que estoy diciendo esto, no es el pastor, es Dios. El Dios mismo dice: yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Dios está diciendo aquí, está a tiempo futuro: yo les perdonaré. Dios estaba hablando de los pecados que el pueblo había cometido y los que había de cometer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había una fiesta llamada Yom Kippur, o Día del Perdón, o Día de Expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar sangre sobre el propiciatorio, y los pecados del pueblo de Israel eran perdonados hasta el año siguiente. O sea, ellos podían ir en paz y tendrían un año de paz, ¿verdad? Durante un año ellos estaban en paz. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, ¿verdad? Parece algo difícil de creer, parece demasiado bueno para ser verdad, parece demasiado simple, pero es verdad. Esa es la verdad del Nuevo Testamento. Jesús perdonó de una vez para siempre todos nuestros pecados. Por eso necesitamos vivir en paz, no solamente un año como vivían en el Antiguo Testamento, sino que necesitamos vivir en paz constantemente, vivir una vida en paz. Tercer diferencia que había entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es que en el Antiguo Pacto el Espíritu Santo venía sobre las personas temporalmente para una misión especial. En el Nuevo Pacto el Espíritu Santo es un sello que está sobre ti, es una marca permanente. Si leemos allí en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo, el que había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación
y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. O sea, otra diferencia por la cual decimos que no nos gustaría ser alguien del Antiguo Testamento es porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía ocasionalmente para una misión o para un propósito, pero después que ese propósito terminaba, él salía de la persona, ¿verdad? Probablemente allí cuando David pecó, ¿verdad? David es un gran ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero probablemente cuando David pecó, el Espíritu Santo pudo haberse retirado de la vida de él. Por eso es que él decía el Salmo, que a algunos hermanos les gusta repetirlo y orar, y hay hasta alabanza con esta letra, pero que no se aplica para nosotros. Eso se aplicaba para el Antiguo Testamento. El salmista decía en el Salmo 51:11, no me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. O sea, en el Antiguo Testamento el Espíritu vino sobre reyes, profetas, sacerdotes, ¿verdad? Pero venía para lograr un propósito especial, para algo exclusivo, y luego se retiraba. Por eso es que el salmista decía eso: Señor, no apartes de mí tu presencia, ni me quites tu espíritu. Porque en el Antiguo Testamento, Antigua Alianza, el espíritu podía salir de la persona cuando pecaba. Se apartaba de él. Vemos el caso claramente en Sansón, ¿verdad? Cuando él reveló el secreto, que fue cortado su cabello, ¿verdad? Él perdió la fuerza que él tenía, porque el espíritu se apartó de él. Pero cuando se arrepintió allí en el final de su vida, que tomó las 2 columnas del templo y mató aquella cantidad de filisteos, mató como nunca en su vida, el Espíritu Santo regresó sobre él. Pena que fue en el final de su vida para morir. Pero hoy en día el Espíritu Santo habita en nosotros. 1 Corintios 6:17 dice, por cuanto alguien se una al... Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 8:6 dice, pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. O sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello es que nos garantiza y nos da confianza al respecto de esta nueva alianza, de que Dios va a cumplir sus promesas. Hebreos 7:22 dice, de este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Hebreos 7:24 y 25 dice, pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar por ellos. O sea, en este nuevo pacto, el Señor nos garantiza, ¿verdad? En este nuevo pacto no se trata de tu dedicación y compromiso o fidelidad. Se trata de la fidelidad de Dios a sí mismo, ¿verdad? Y por último, el cuarto punto es, en la vieja alianza la fidelidad es un problema, pero en la nueva alianza el problema fue resuelto porque Cristo vive para siempre en nosotros. Dice allí 2 Timoteo 2:13, si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. O sea, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. Él hizo una alianza, Él hizo un compromiso, ¿verdad? Y esa alianza no puede ser rota, porque la Biblia dice que Él juró por sí mismo. Él juró, Él hizo ese juramento, esa alianza con Él mismo, no con nosotros. Aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel, ¿verdad? Esta alianza no tiene nada que ver contigo, ¿verdad?
todo tiene que ver con Él. Será fiel, ¿verdad? Seremos fiel no para hacer un trato con Dios. Somos fieles porque amamos a Dios, no para ganar algo de Dios, sino porque entendemos que Él ya nos dio todo, ¿verdad? Cuando comprendemos el amor de Dios por nosotros, respondemos amándolo, no porque sea un mandamiento, sino porque lo amamos. Amén, que en estos días el Señor abra su entendimiento para que podamos tener revelación entre esas grandes diferencias. Aquí yo cité cuatro, ¿verdad? Cuatro grandes diferencias entre el antiguo pacto, antigua alianza y nuevo pacto o nueva alianza. Amén, que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana con el quinto día de nuestro ayuno y nuestra devocional, nuestra lectura, ¿verdad? Diaria, nuestro compartir de la palabra. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Chao, chao. Bendiciones. Amén.